Wi-Fi. No se detiene. Otoño. La radio cambia de estación. No de dial. FM Amistad 102.1. La más amiga. Otoño 2014. En cada uno de tus momentos estamos nosotros. Debates, sufragios, lobbies, denuncias, quiebres, alianzas, disputas, victorias, derrotas. La política es el arte de lo posible y tiene un espacio en la información del día. Política en su estación favorita. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Y todo lo que pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país es como que tiene olor a suspenso, ¿no? Bien presentado con el spot y con la música, además, porque es real esto, ¿no? Nos decía el profe en privado que, claro, se informa muy poco o se trata de desinformar más que nada. Y la gente, hablando en criollo, después se termina comiendo cualquiera, ¿viste? Y sale a decir lo primero que lee o lo primero que le informan algunos medios a estilo de conveniencia. Es uno de los profesores que menos nos retaba en el aula a nosotros, por lo menos. Pero después de igual manera lo traducía en la nota él. Cuando llegaba la hora de, viste, que se sentaban por ahí a darnos la nota, nosotros ya sabíamos, porque nosotros éramos, yo le contaba en el programa del miércoles pasado, éramos muy salvajes. Y había que ponerse en el lugar de estos tipos que tenían una paciencia extrema realmente. Mi profesor Horacio Walter, profesor de Economía. Profe querido, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, Rodrigo. Buena la presentación. Buena la presentación, ¿no? ¿Viste? A veces... Bien descriptiva. Claro, ¿viste? Porque yo le contaba a la gente el otro día, estábamos hablando, tenemos un miércoles libre y lo usamos de libertinaje prácticamente para contar anécdotas y qué sé yo. Y justamente hablábamos de los tiempos escolares. Y yo le decía que nosotros éramos un grupo atrás, no éramos malos, pero éramos hinchacocos de una manera terrible. Y uno de los profesores que menos nos retaba era justamente usted, que no nos decía nada. Nos dejaba hacer, pero después agarrate Catalina cuando venía la lapicera en la libreta. Profe, la venganza será terrible. Claro, es así. Profe querido, bueno, dejamos un cachito las risas de esos tiempos de oro y vamos a meternos en un tema en el cual la gente lo mira, lo ve, pero a ver, anoche Fantino decía que se está jugando con una pelota argentina, pero los jugadores no entienden nada. O sea que somos nosotros y que estamos ahí. Vamos a empezar por preguntas sonzas que tal vez ustedes que están metidos en el tema, abogados, los que están apegados a la economía, empresarios, tienen muy claros, pero el común de la gente no sabe qué son los fondos buitres. ¿Qué es un fondo buitre, profesor? Bueno, un fondo buitre es una especie de, como la palabra lo dice, fondo de dinero, sí, de grandes empresas, grandes compañías que invierten su dinero para ganar más dinero. En vez de invertirlo en producción, lo invierten en especulación. En especulación, sí. Claro, invertirlo, digamos, en algo que te va a generar ganancias sin arriesgar. Vos invertís en producción y bueno, te puede ir bien o mal. Eso es eso puede ser a largo plazo, eso puede ser en un tiempo... Por supuesto. Entonces, ¿qué hace esta gente? Junta ese dinero, grandes compañías norteamericanas o de cualquier país poderoso. Invierte ese dinero y compra deudas de países que estén bastante complicados. Por ejemplo, nosotros en los 90. Nosotros en los 90 llegamos a un punto de recesión en el 97, 98, y ni que hablar previo a eso en el 89, 90 con la hiperinflación, en el cual el país casi toca fondo. Entonces, estos fondos buitres compran esa deuda, los bonos de esa deuda, al país le ingresa dinero, pero ¿cuál es el problema? Te lo compran a un valor de 20% del bono. Claro. Es decir, un bono totalmente devaluado. ¿Qué hacen después? Pretenden cobrarte al tiempo, cuando el país más o menos se recupera, pretenden cobrártelo al 100% de su valor. Es decir, yo te doy dinero, te compro tu deuda, por 2 monedas
y después te la quiero cobrar lo que Claro, vale. claro. O sea, y bueno, en la Argentina en ese caso cayó en esto durante el periodo de los 90, y bueno, hoy por hoy Ahora, los fondos ya empiezan a reclamar el dinero que les... Claro. Y se llama buitre justamente porque es como que... Es una están a la carroña, ¿no? expectativa exacto. Claro. Ahora, profe, a ver, vamos a ir paso por paso. Nosotros, por ejemplo, estamos con una deuda, pedimos dinero afuera, y vamos a graficar esto de los bonos, y damos Sí. un bono que dice, te lo vamos a pagar con intereses, ¿puede ser así? Nosotros damos un bono cuando... En realidad el bono es justamente eso, o sea, yo terciarizo, es lo que se llama la bicicleta financiera, yo Sí. terciarizo mi deuda. Claro. Yo debo tanto, entonces emito bonos de esa deuda y te la doy a vos, te la vendo a la deuda mía como tuya, pero te la vendo a un valor que a vos te convenga. Claro. Y a mí me ingresa dinero a mi país, a mis reservas, ¿entendés? Bien. Pero después vos me vas a cobrar esos bonos. Claro. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda monstruosa, hablando de billones de dólares, pero quien le compra los bonos de la deuda es el Estado chino. Cuando China pretenda cobrarlos va a ser el problema. Claro. Pero ahí estamos hablando de estados. Bien. Acá estamos hablando de corporaciones privadas. Bien, ahí, acá en todo esto entra el default también, que la gente lo tiene y dice, ¿qué carajo es un default? ¿Cómo un país está defaulteado? ¿Qué es el Un default? país entra en default cuando entra en cesación de pagos. Es decir, yo no puedo pagar lo que nos pasó a nosotros durante el gobierno de la Rúa. Sí, Estamos en el 2001, entramos en default. ¿Por qué entramos en default? Porque ya no podíamos pagar más la deuda. No había reservas, no había ingreso, la recesión era caótica. No podíamos ya pagar. No podía pagar más. sí. Cuando no se paga más, se dice que un país entra en default. Entonces no puede pagar. Nosotros, ¿cómo entraríamos en default acá? Si no pagamos esto que le debemos a los fondos buitres. ¿Qué significa pagar a los fondos buitres? Bueno, hoy por hoy se habla de un valor de 1.330 millones de dólares. Sí. Pero ¿qué pasa? No es el único fondo buitre. Acá en este caso es uno el que está reclamando, pero se van a plegar todos y vamos a tener que hablar de algo así como 70.000 millones de dólares. Claro, porque, o sea, si le pagamos a uno, vienen los otros Exacto. carroñeros atrás. Exacto. Por eso hay una medida que el gobierno saca el miércoles, creo que fue, donde dice que no va a pagar. Primero iba a pagar el lunes, cuando Sí. esto se fue a la Corte de Estados Unidos, que es donde los buitres fueron a presentar el caso argentino, hace un par de años, y bueno, quedó en stand-by la situación, porque eso iba a implicar un embargo sobre los bienes argentinos. Claro. Eso quedó en stand-by. Lo que hace ahora la justicia de Estados Unidos es levantar ese stand-by y entonces fallar en favor de los fondos buitres para que esto autorizarlos al cobro. Ahora, profesor, para la gente que está escuchando afuera, digo, los que miran, hay personas que se dedican a esto, a mirar los países defaulteados y a comprar deudas. Sí, es el mejor negocio que hoy por hoy hacen los capitales especulativos. Es el mejor negocio. O sea, a ver, nosotros, yo, vos y una persona más, tenemos mucha guita, somos abogados y economistas, y ponemos, qué sé yo, 5 millones de dólares cada uno y nos dedicamos a comprar deudas, ¿es así? Es así. Pero claro, tenés que hablar de mucho más dinero. Claro, sí. Claro, o sea, porque uno tiene que esperar, ese a largo plazo, ¿no? Puede ganar... Seguro, es decir, es una forma de ganar dinero porque vos lo compras a un 20, un 30% de su valor a la deuda. Pero Sí. la cobrás al 100%. Imagínate la ganancia que tenés. Claro, pongamos un tope de 100 pesos, por ejemplo. Está perfecto. Yo te compro tu deuda de 100 pesos en 20 pesos. En 15, sí. O en 15 o en 20. Yo mañana, cuando vos te recuperaste más o menos, te caigo y digo, bueno, mirá, vos me debes 100. Claro, Con vos- todos los intereses que eso trae aparejado, que son de varios años, que se te suma esos 100, se transforma en 1.000. Claro. O sea, es un negocio impresionante. Total. Ahora- Es un negocio redondo. Ahora, profe, ¿puede entrar en default la Argentina o con lo que no va a pagar no va a entrar? Sí, no. Al no pagar, entra automáticamente en default. Ah, bien. Con lo cual, no solo eso, sino que también corre riesgo el embargo de bienes argentinos. ¿Te acordás hace un par de años cuando se embargó la fragata Libertad, claro. la fragata Libertad, que Sí, estaba sí, en sí. un país de África? Sí. Bueno, fue embargada por un fondo buitre. A partir de esto, la Argentina presenta el caso ante la Corte norteamericana, que era la que había fallado en favor de estos fondos, y consiguió la medida cautelar, digamos, de que de que se mantuviera en stand-by, y allí la fragata pudo ser liberada, pero estuvo meses en... Ahora, Claro, esto del discurso de la presidenta no ayuda al decirle que nos están extorsionando, ¿verdad? La verdad que es una extorsión. O sea, es la realidad, Es la realidad.
Pero, por supuesto, por ahí genera un caos que es... pero está bien, por un lado, para no ocultar cosas. Claro. Bueno, está. Pero genera, sí, una expectativa y un temor terrible, porque Claro. vos lo primero que ves es decir, bueno, acá se termina el país. Se termina el país. Ahora, ustedes que entienden, profe, digo, ¿qué es lo que podría llegar a negociar la cúpula que envió la Argentina allí para hablar con el juez Griesa o con los que respectan a los fondos buitre? ¿Qué se podría llegar a negociar como para que la Argentina salga más o menos bien parado? Y lo único que se podría negociar es volver nuevamente a una situación de no innovar, mantener el stand-by por unos años más, hasta que se esté en condiciones de pagar ese dinero. Nosotros no estamos en condiciones de pagar. Y lo que pasa es que hoy por hoy el Banco Central las reservas las tiene. Sí. Pero, ¿qué pasa? Liquida las reservas y entramos en una situación de déficit en la balanza financiera, y eso ocasionaría, si ya tenemos inflación, imagínate la inflación Claro. y todos los problemas económicos que se vendrían a continuación. Claro. ¿Nosotros cuánto tenemos de reserva, profe? ¿28, 30? En miles de millones de dólares. Sí. La verdad que en este momento no tengo cuánto es, pero está por ahí. Están 30.000 millones de dólares. Claro, y entraríamos en una recontrainflación si llegamos a pagar. Por Claro, y supuesto, ahora... habría un vaciamiento financiero como el de 2001. Volveríamos a una situación caótica. Ahora, esto a las, Ya la pasamos hace poco. esto a las empresas, al laburo, al tipo que nos está escuchando ahora, ¿en qué le podría afectar? Obviamente, si se paga, en que va a haber una recontrainflación, pero ahora que Sí. no se va a pagar y que vamos a entrar en default, ¿en qué le podría afectar al Y tipo? también, porque Argentina sufriría embargos de todo tipo, que afectarían directamente las exportaciones, con lo cual se paralizaría el aparato productivo del país, prácticamente, por ejemplo, por darte una idea. Sí, sí. Cosas por el estilo. Y al pararse, imagínate, el aparato productivo implica no producir, implica desempleo. Claro. Y con eso aparezca, y si a eso le sumas inflación más desempleo, estamos al horno. Ahora, sin darle temor a la gente, estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Con Sí, esto. estamos en una situación complicada. Ahora, ¿es el peor fallo que podría haber elegido la Corte este? Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque te obliga a pagar una deuda que, partamos de un principio, digamos, es ilegal por donde la mires, porque Sí. aparte es una deuda privada. Origen es la deuda externa argentina, que ya arranca, bueno, si se quieren, con Rivadavia, pero que se agrava con la dictadura militar. Deuda externa que fue para capitales privados, que Martínez de Oz la transforma en deuda pública. O sea, yo tengo que pagar lo que se llevó, por decirte alguna idea, un Macri, un Pérez Companc, Sí. ¿entendés? Hoy la estoy pagando yo. Allí arranca todo mal. Y después, bueno, se agrava en los 90 con bajo la gestión Cavallo, donde se siguió pidiendo dineros y se siguió pidiendo y agrandando la deuda para cubrir el déficit fiscal que había en la Argentina. La famosa época donde la gente decía que vivía bien, pero cuando realmente no Exacto. estaban mirando en el futuro. Claro, porque vivíamos bien superficialmente, por Claro. debajo estábamos carcomiendo los cimientos. Claro, El país claro. se destruyó. Y bueno, esto- ahora... Y esto no, le digo, esto claro, la gente no tiene que apegarlo a ningún fin político, a pesar de que hay un trasfondo político para intentar ir contra el gobierno, pero esto es una deuda de todos, esto nos puede terminar afectando a todo el país. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por lo que te contaba anteriormente, nos afecta a todos. Ahora, el tema es, sí, por supuesto, esto aparte, convengamos que forma parte del apriete, del nuevo diseño de apriete que Estados Unidos está haciendo sobre América Latina. Claro. En este impasse que hubo, por la crisis en Estados Unidos, por el surgimiento de la UNASUR acá, el surgimiento de Chávez como si se quiere, un liderazgo latinoamericano que impuso un cierto límite al apriete norteamericano. Bueno, ahora vuelven con todo, y bueno, esto forma parte de eso. El otro día, profesor, la última, y lo dejo tomar unos mates o desayunar tranquilo. Vos sabés que el otro día leía lo de China o Japón, que tienen lo contrario a la inflación, usted me va a corregir la palabra, no es inflación, o sea, es que la gente, es muy barato todo. Sí. Deflación tienen. Deflación. Una Tienen deflación. ellos. Es impresionante. Y nosotros tenemos una inflación tremenda. Digo, Claro. ¿cómo se encara esto de la inflación en nuestro país, por ejemplo? ¿Por dónde se podría empezar? Y el tema de la inflación acá es muy sencillo. La inflación la genera el mismo, es decir, en la cadena productiva y en la cadena comercial hay un punto donde se genera la inflación. Por ejemplo, supongamos el caso de la leche. Y la leche Sí. al productor se la compran en 2 monedas,
y después cuando vos vas al supermercado encontrás una diferencia enorme. Abismal, sí. El mismo productor que la vendió en 2 monedas va a comprar su propia leche en el supermercado y se entiende. Claro, es decir, ahí en el intermedio, ya sea el industrial, más que nada, el comerciante, el mayorista o lo que fuera, es el que se queda con la gran parte de esto. Y es el que genera la inflación. Y por supuesto, ¿cuál es el rol del gobierno? Tratar de generar políticas adecuadas para que esto se frene. Claro. Pero al mismo tiempo, la inflación, ¿qué te genera? La inflación te genera un movimiento económico que te permite a vos producir y ganar más, es decir, mover el capital. Nosotros acá cuando tuvimos el 1 a 1, se paralizó la producción prácticamente. Claro. La inflación, pero una inflación moderada, no una inflación desmedida que te llegue a terminar afectando al trabajador, al empleado, que ya no puede ni siquiera vivir. ¿Somos el país con más inflación, profe, o no? ¿O hay algún otro? No. Acá en Latinoamérica, si ponemos Latinoamérica, por ejemplo. Y en Latinoamérica tenemos casos de Bolivia, Perú, países de Centroamérica que tienen una inflación más elevada. También están bastante complicados. Sí, la inflación es un cáncer en América Latina histórico. Ahora, es impresionante, ¿no? Pero... Claro, es impresionante que un país como Estados Unidos maneje las riendas del planeta. Es increíble, ¿no? Sí, aparte convengamos que Estados Unidos hoy por hoy es una potencia ya en decadencia, mirándolo en una visión macro. Claro. Es decir, hay surgimiento de potencias alternativas como China, como la misma Rusia, con esto de Crimea le está cuestionando el liderazgo en ciertos lugares del mundo. Claro. Con esto de los BRICS, que están surgiendo, países emergentes que también intentan generar, cuestionarle el poder, la hegemonía norteamericana. Es decir, está atacado por varios frentes. Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, la potencia por excelencia, pero económicamente, hoy por hoy, está siendo superado marcadamente por Alemania. La gente que, por ejemplo, que se iba del país, de la Argentina a Estados Unidos, hoy es preferible irse a China, ¿no? Que está un poco mejor, tal vez, o mucho mejor. O algún país de Europa. Claro. Una Alemania, Francia, Inglaterra, son países que hoy por hoy... Ahora, ¿ellos por qué? ¿Cómo puede ser que esos países de Europa mantengan su nivel, profesor? Porque... más allá de los problemas que han tenido décadas atrás, pero digo, ¿cómo pueden mantener el nivel económico y del laburo? Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, con la formación de la Unión Europea, Alemania impuso su criterio sobre Europa. Entonces, cuando Europa entró en una gigantesca crisis hace unos 5 o 6 años atrás, España tocó fondo, Portugal tocó fondo, pero por ejemplo Alemania, Francia, Inglaterra jamás. Mantuvieron por arriba, ¿por qué? Porque ellos... Es decir, siempre los más afectados van a ser los más débiles y los menos afectados los más poderosos, porque ellos diseñan un modelo en el cual se protegen y los que se complican son los demás. Ahora, hay en la última, por favor, así, ¿hay una cuestión cultural también ahí que pase por ahí tal vez por el pensamiento y por esas cosas de... por supuesto. O sea, somos realmente a nivel cultural como que estamos un poco atrasados, ¿no? Porque... Sí, es decir, más que, yo no le llamaría a nivel cultural atrasado, yo diría, somos tal vez poco educados, por decirlo de alguna manera, claro, porque tenemos una escasísima formación. Claro. Entonces, por ejemplo, en Alemania... existen también los subsidios por desempleo y demás como claro, en Argentina, pero eso implica algo temporario, el tipo está permanentemente buscando más, claro, o sea, claro, no se conforma con eso. Claro. Y acá abandonamos lo que es producir, formarnos, capacitarnos y nos conformamos tal vez con tan poco. Claro, estamos en ese espacio del conformismo, de la cero convicción. Exacto. ¿No? Sí, totalmente. Nos falta en las escuelas, yo claro, lo palpo en las escuelas permanentemente. Claro. Permanentemente, es una cuestión de que se intenta sanear un problema, pero se genera otro. O sea, yo intento sanear el problema del desempleo dando un subsidio, pero resulta que genera el problema de que después ninguno o ese subsidio se transforme en el único medio de vida que vos necesitas, claro, y no haces más nada. O sea, como que la gente cuando cobra algo, agarra algo y dice, bueno, más o menos la tironeo y listo. Esto arreglo. Claro. Y listo. Profesor querido, le aseguro que le entendí mucho mejor que cuando iba a la secundaria y me ponía a boludear y me ponía a joder con los muchachos atrás. Es muchísimo mejor escucharlo ahora, hablar un poco, debatir. Ya nos vamos a juntar, no sé, voy en julio y voy a tratar de ubicarlo, así nos juntamos a reírnos un rato. Profe querido, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, me parece la gente, a la gente le vino excelente la explicación y ahora más o menos están al tanto de qué es lo que está pasando con estos pájaros, que son los fondos buitres y el default y todo eso. Exacto.
Profe querido. Espero haber sido lo más claro posible. Y Sí, que sí. se haya entendido bien. Bien, profe querido, muchísimas, pero muchísimas gracias y estaremos en contacto. Siempre lo voy a molestar por alguna cuestión de esta. Sí, no, ningún problema, siempre estoy, así que es un gusto aparte la verdad es una gratificación que te sigas acordando de mí, que me tengas presente siempre para este tipo de cosas, porque aparte es lo que a mí me gusta un poco. Claro, sí, Y para lo que y por eso nada más que cambia la postura, ¿no? Porque antes tal vez no se explicaba tirando la tiza para arriba. O sea, que ahora cuando hacía ese movimiento de tiza, que era fenomenal. Profesor querido, le mando un abrazo grande. Bueno, Rodrigo, gracias, muy agradecido y saludo a toda la Dale, audiencia. chao, chao, profe. Éxito, chao, chao. Bueno, nuestro